Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que de verdad os va a atrapar desde el primer segundo. Ya sabéis que nos encanta desgranar esas relaciones que nos cautivan, esas que parecen sacadas de una novela, y la de hoy, buf. Es una de esas que marcaron un antes y un después. ¿Estáis listos para sumergiros en el misterio, en la pasión, y, quién sabe, quizás en un reencuentro inesperado? Si aún no lo habéis hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, así no os perdéis ni una de nuestras historias. Hoy vamos a hablar de Demet y Can. Sí, lo sé, solo con pronunciar sus nombres, ya se nos vienen a la cabeza un montón de imágenes, ¿verdad? Una pareja que para muchos representó la chispa, la química y ese tipo de amor que te hace suspirar. Pero como en toda buena historia, hubo momentos de luz y de sombra. Y lo que sucedió una noche en particular, amigos míos, cambió el rumbo de su historia de una forma inimaginable. Imaginaos la escena, luces tenues, una ciudad vibrante de fondo, quizás el murmullo de una fiesta o la quietud de un encuentro privado. ¿Qué pudo haber pasado para que una noche se convirtiera en un antes y un después? Pues bien, la verdad es que la vida de Demet y Can, como la de muchas estrellas, a menudo se desarrolla bajo el escrutinio público y sus altibajos se convierten en tema de conversación. Pero esta vez, no hablamos de un rumor pasajero, hablamos de un evento que redefinió su conexión, o quizás, la disolvió por completo. La noche en cuestión, la que muchos de vosotros seguramente tenéis grabada en la memoria, no fue una noche cualquiera. Fue una noche de esas que dejan huella, de esas que al recordarlas, te pones a pensar, ¿y si hubiera pasado otra cosa? Se dice, se comenta y las fuentes, aunque a veces esquivas, apuntan a un evento significativo. Podría haber sido una discusión acalorada que desveló verdades ocultas, un encuentro fortuito que reavivó viejos sentimientos, o incluso un sacrificio, una decisión difícil tomada en medio de la presión de sus vidas públicas. Lo interesante de estas historias es que a menudo, lo que parece ser un final, en realidad es solo el prólogo de un nuevo capítulo. Y el público, siempre ávido de detalles, ha estado pendiente de cada movimiento, cada indirecta, cada señal que pudiera indicar el estado actual de su relación. Pensadlo bien, ¿qué ingredientes hacen que una relación sea inolvidable? Para Demet y Can, la conexión era palpable. Su carisma individual, sumado a la química que desprendían juntos en pantalla, conquistó a millones. Eran la pareja soñada por muchos y verlos juntos, incluso fuera de los focos, era motivo de alegría para sus seguidores. Sin embargo, las relaciones, especialmente en el mundo del espectáculo, enfrentan desafíos únicos. La constante exposición, las agendas apretadas, las presiones profesionales, todo ello puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y esa noche que tanto se comenta, parece haber sido el punto de inflexión. La presión mediática, la distancia impuesta por sus carreras y las inevitables diferencias que surgen al crecer individualmente, todo ello pudo haber confluido en ese momento crucial. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Aquí es donde entra el misterio, y aunque no tengo todos los detalles confirmados, podemos atisbar algunas posibilidades que circulan. Podría tratarse de un malentendido que escaló, una diferencia irreconciliable que salió a la luz, o quizás, un acto de valentía que, si bien doloroso en el momento, sentó las bases para un futuro diferente. A veces el amor requiere tomar decisiones difíciles, incluso aquellas que nos rompen el corazón momentáneamente. La clave está en cómo se maneja la situación después. ¿Se retiraron, se alejaron, o buscaron la manera de sanar y reconstruir? La complejidad de sus personalidades, la intensidad de sus emociones y el torbellino de la fama, todo ello pudo haber contribuido a una noche de revelaciones o de decisiones drásticas. Las especulaciones acerca de su separación o de la crisis que atravesaron fueron, sin duda, uno de los temas más candentes. Los tabloides, las redes sociales, los foros de fans, todos intentaron descifrar la verdad. Y es que cuando una pareja inspira tanto, su destino nos importa de una manera casi personal. Podemos recordar momentos icónicos, entrevistas donde se les veía cómplices, o incluso publicaciones en redes que alimentaban la ilusión de que su amor era eterno. Pero la realidad, como suele suceder, es a menudo más compleja. Las imágenes que proyectamos al público rara vez capturan la totalidad de la experiencia humana, y menos aún la de dos personas jóvenes y exitosas navegando las aguas turbulentas de una relación pública.
Esa noche, ese evento que marcó un antes y un después, pudo haber sido el catalizador de una reflexión profunda. Quizás se dieron cuenta de que necesitaban espacios diferentes. O tal vez, tras un conflicto, se dieron cuenta de que el amor que sentían era demasiado fuerte como para dejarlo ir sin luchar. El concepto de marca un antes y un después implica un cambio significativo. Podría significar un final, sí, pero también podría significar una transformación. Una redefinición de su relación, quizás hacia algo más maduro, más auténtico, o simplemente hacia una nueva etapa. A veces un punto de quiebre nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar nuestros miedos y a reevaluar lo que realmente queremos. Y aquí viene lo interesante, ¿y si después de ese antes y un después, viniera un después de nuevo? La vida da muchas vueltas, y las historias de amor a menudo nos sorprenden con giros inesperados. Los fans siempre están deseando verlos juntos de nuevo, y no es para menos. La energía que desprendían era contagiosa. Si esa noche fue un punto de inflexión, ¿significó un adiós definitivo o una pausa necesaria para reevaluar y quizás reencontrarse? La esperanza de un reencuentro es algo que muchos hemos compartido al seguir sus trayectorias por separado. Hemos visto cómo han crecido, cómo han evolucionado, y esa nostalgia por lo que fue, a veces, alimenta la ilusión de lo que podría volver a ser. El tiempo, la distancia y las experiencias vividas individualmente pueden aportar una nueva perspectiva, una madurez que permita reconectar de una manera diferente. La verdad es que la dinámica entre Demet y Can era especial. No era solo la atracción física o la popularidad, era una conexión que resonaba en el público. Y cuando algo así se rompe o se pone en pausa, deja un vacío. La noche de la que hablamos sin duda profundizó ese sentimiento de incertidumbre. ¿Fue una noche de despedida o una noche de preparación para un futuro desconocido? Los detalles exactos de lo que sucedió en esa noche crucial siguen siendo un enigma para muchos, envueltos en el velo de la privacidad y la especulación mediática. Pero lo que es innegable es el impacto que tuvo. Esa noche se convirtió en un punto de referencia en la cronología de su relación, un momento que los fans reviven y analizan una y otra vez en busca de respuestas. La forma en que ambos manejaron la situación después de esa noche también dice mucho. Hubo silencio mediático, declaraciones cautelosas, o apariciones públicas que sugerían una reconciliación o una aceptación de la separación. Cada gesto, cada palabra, era analizado con lupa por sus seguidores. Y es que cuando te involucras emocionalmente con las historias de las personas, buscas respuestas, buscas explicaciones, y sobre todo, buscas la confirmación de tus esperanzas. El silencio en el mundo del espectáculo puede ser tan elocuente como las palabras, y en el caso de Demet y Can, cada silencio, cada aparición solitaria, era interpretado como una pieza más del rompecabezas de su relación. Y ahora, volviendo a la idea de juntos de nuevo. ¿Qué significa esto realmente en su contexto? ¿Se trata de una reconciliación romántica, o de un reencuentro profesional, quizás trabajando juntos en un nuevo proyecto que tribute a su conexión pasada? Sea lo que sea, la idea de que Demet y Can puedan volver a estar juntos, de alguna forma, genera una gran expectativa. Es un deseo compartido por aquellos que vieron en ellos una pareja ideal, un reflejo de un amor que creían duradero. La posibilidad de verlos compartir pantalla de nuevo con la experiencia y la madurez que han adquirido, sería un regalo para muchos fans que añoran la química que una vez compartieron. Lo fascinante de este tipo de historias es que nos recuerdan que las relaciones humanas son complejas y dinámicas. No siempre siguen un camino lineal. Hay altibajos, hay momentos de crisis, y hay oportunidades de crecimiento y transformación. Y esa noche, la noche que marcó un antes y un después, fue sin duda uno de esos momentos cruciales. Ya fuera un punto final o un punto de partida, redefinió su camino, tanto individualmente como en la percepción que el público tenía de ellos como pareja. La fuerza de su vínculo, ya sea para mantenerse unido o para separarse, demostró ser capaz de influir en la narrativa pública. Y es aquí donde la imaginación vuela, ¿verdad? ¿Qué pensamientos pasarían por sus mentes en ese momento? ¿Arrepentimiento, resignación, esperanza? La verdad es que a menudo, solo vislumbramos la superficie de las vidas de las personas públicas, y los eventos verdaderamente significativos ocurren en la intimidad, lejos de las cámaras. Pero el eco de esos eventos resuena y da forma a las narrativas que nosotros, como espectadores, creamos. La noche fatídica, como algunos podrían llamarla,
se convirtió en un lienzo sobre el cual proyectamos nuestras propias esperanzas y temores sobre el amor, las relaciones y la fugacidad de la felicidad. En resumen, esa noche mágica, o quizás tumultuosa, para Demet Khan, fue sin duda un punto de inflexión. Un evento que resonó en US vidas y en la de sus seguidores, dejando una marca imborrable. Si ese antes y un después los llevó a caminos separados o sentó las bases para un futuro reencuentro, es algo que solo el tiempo y ellos mismos pueden revelar completamente. Pero lo que sí podemos decir es que su historia, marcada por esa noche crucial, sigue cautivando y generando debate y eso, amigos míos, es la magia del cine, la magia de las relaciones y la magia de las historias que nos hacen sentir, que nos hacen soñar y que, en definitiva, nos hacen querer saber más. La fuerza de su impacto colectivo trasciende el tiempo, y la pregunta de qué sucedió realmente esa noche sigue viva en la memoria colectiva de sus admiradores. Y hasta aquí nuestro viaje por esa noche que marcó un antes y un después en la historia de Demet Khan. Hemos explorado las posibilidades, hemos sentido la intriga y hemos recordado la conexión que tantos amamos. Espero de corazón que hayáis disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué creéis vosotros que sucedió esa noche? ¿Y os gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto? Dejad vuestros comentarios abajo, que me encanta leeros y debatir con vosotros. Si este vídeo os ha gustado, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos que también siguen estas historias, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad esa campanita para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.